momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Muchas gracias. Gracias, don Felipito. Bien. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra. También viene un gozo en el corazón de quienes pueden compartir esto, porque la intención de cada uno de los predicadores es traspasar lo que Dios quiere que ustedes conozcan. Y ese trance desde el comienzo hasta que ustedes lo reciben, pasan por muchos tiempos de dedicación, de oración y de buscar esa inspiración para poder compartir una palabra con ustedes. Bueno, durante todo ya llevamos 6 sesiones, si no me equivoco, en que se ha compartido el tema de Nehemías respecto de la restauración de los muros caídos y la construcción del templo. Y han pasado varios hermanos explicando una serie de fenómenos que se vivieron aquellos días, partiendo por el actor, diría yo, principal aquí es el Señor que escuchó los ruegos y el lamento de Nehemías. El segundo actor en importancia ciertamente lo es Nehemías, que fue un instrumento que Dios usó para provocar en el pueblo una inquietud de movilizarse de manera completa para poder levantar estos muros que estaban caídos y que le provocaba tanto dolor y tanto, yo diría, tristeza al corazón de Nehemías. Ciertamente cuando uno ve que la construcción de la iglesia pasa por algunos devenires, situaciones propias del desarrollo y del crecimiento, produce eso cuando hay una situación un tanto compleja, que es lo que nosotros hemos ido viviendo. Pero también en el tiempo el Señor se ha encargado de sanar y restaurar, no solamente los muros, sino que restaurar también nuestro corazón para poder terminar en un ánimo permanente de saber que usted ha tomado una decisión lo más certera posible, la decisión más extraordinaria que le puede ocurrir a usted habiendo conocido al Señor. La parte que me corresponde compartir con ustedes, le he puesto un título que no hay nada de sabio en ese título porque está en la Escritura por todos lados, un pueblo de pacto. Y este pueblo de pacto, normalmente el pueblo de pacto es el pueblo de Israel. Ellos son los que Dios, este pueblo es el elegido por Dios para llevar adelante su plan y su desarrollo de la bondad y misericordia hacia la humanidad. Y el pueblo es un pueblo elegido. Por tanto, a mí lo que me corresponde en esta mañana es hablar de lo que significa este pacto, la envergadura que significó y quiénes son los actores involucrados en este pacto y qué significado tiene el poder hacer un pacto. Vamos a ir entendiéndolo en la medida en que vamos avanzando. Hay una definición respecto de lo que es muy breve, muy sucinta, muy pequeña de lo que es la definición de la palabra pacto o el concepto de pacto. Y es eso. Se refiere a la definición que existía entre Dios y su pueblo Israel como pueblo escogido. Israel es el pueblo escogido por Dios. Este era un pacto entre un Dios sempiterno, que nunca acaba, que nunca termina, y el hombre que es finito. Nosotros somos finitos. Nosotros tenemos un día de nacer, pero también tenemos un día de morir. Algún día nosotros no vamos a existir, pero Dios no es así. Dios es eterno y usted ha creído en un Dios eterno. Este Dios eterno tiene en su corazón el deseo de establecer un pacto con su pueblo, declarar que Él lo va a cubrir, que lo va a amar, que lo va a proteger, que lo va a guiar. Eso es lo que Dios desea
en su corazón para con su pueblo, Israel. Ciertamente Israel es un pueblo escogido, pero a partir de la llegada de Jesús y del sacrificio de Jesús se integra un nuevo pueblo ahí. Y ese pueblo eran los gentiles. Usted estaba dentro de esa categoría, y yo también, de un pueblo gentil. Vale decir, un pueblo que no tenía raíces judaicas. Es posible que por ahí los ADN usted de alguna forma, y he hablado con varias personas, que declaran que efectivamente una gran cantidad, y especialmente nosotros que venimos de una descendencia española, hay una cantidad muy importante de apellidos que están ligados a raíces judaicas, muchas. Y uno no se da cuenta, pero es verdad. Entonces, nosotros somos un pueblo gentil, pero que Dios ha permitido también incorporarnos en esta acción de pacto y de amor por nosotros. Pero aquí estamos refiriéndonos al pacto que hizo Dios en aquellos días con el pueblo de Israel. Voy a ir a Nehemías 9, 6. Es interesante porque aquí hay un texto que está previo al versículo 9 que menciona una serie de hechos. Es interesante esto porque Esdras es quien le da las señales al pueblo de Israel de las leyes que deben regir al pueblo. Y una serie le hace recordar una serie de compromisos que el pueblo debe tener con su forma de vivir y que él lo declara libre y ampliamente en una asamblea muy grande, ¿no? Pero en el versículo 9 y particularmente en el versículo 9:6 de Nehemías, voy a poner ahí, dice, bueno, Esdras habla de la grandeza de Dios, del alcance divino que tiene Dios y cómo Él ha actuado con su pueblo, ¿no? Y quise resumir esta magnificencia que tiene Nehemías, Esdras, para hablar de Dios. Nehemías lo resume en este texto y quise extractarlo como parte medular, diría yo, de lo que es el poder y el Dios que usted cree. Aquí está escrito, en este versículo número 6 de Nehemías 9, cómo se califica a Dios. Y ahí dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos, y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Si usted puede imaginar el contenido de esta declaración, es extraordinario. Primero, el gran portento de Dios de haber hecho los mares y los cielos, cosa que verdaderamente cada vez nos sorprende más. Hoy día la ciencia está tan avanzada que ha descubierto nuevos planetas, y estos planetas estaban hechos por Dios desde el principio. Los mares le han descubierto una cantidad de riquezas sobresalientes a los mares, pero estos estaban hechos desde que Dios fundó la tierra. Es decir, lo que hemos hecho los hombres es descubrir, cuando se descubre un gran yacimiento de un mineral, cualquiera sea, el mineral estaba ahí. Dios lo había hecho con mucha anticipación, pero algún hombre fue y lo descubrió. Por tanto, este portento, este es el Dios que usted cree. Y a veces uno tiende a pensar, ¿por qué parece ser que a mí Dios no me responde frente a la magnificencia de lo que es Él? Y yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con el desarrollo de nuestra fe.
de nuestra convicción. Si usted ha creído en este Dios, ¿acaso usted cree, gracias, por acá, ¿acaso usted cree que Él no tendrá capacidad para ayudarnos a superar ciertas situaciones que estemos viviendo en nuestra vida? Bueno, este es el Dios que creó todo el universo entero, que quiere hacer un pacto con un pueblo terrenal. Eso es lo que está diciendo Dios en estos días a través de esto, y estamos tratando de comprender la magnificencia de Dios de esta manera. Entonces, el 9:6 habla del poder extraordinario del Dios que está dispuesto a hacer un pacto. Mire, usted sabe lo que es un pacto, le voy a explicar lo que es un pacto. Un pacto es el acuerdo de partes para fijar un plan o un desarrollo de alguna actividad o de algún compromiso que usted pueda tomar. El pacto, en el caso de que estamos hablando, es un pacto indeleble, no cambia. Este pacto de parte de Dios no cambia. El que cambia, a veces, si no respeta este compromiso de pacto, son los hombres. Cuando se establece un pacto, es para que ese pacto sea cumplido. Y el único que claramente va a cumplir este pacto es Dios. Y por eso que después de todo este enorme trabajo que hizo Nehemías, juntando a la familia, levantando los muros, desarrollando un enorme trabajo, Dios concluye que es bueno que se haga un pacto. Que se establezca un pacto para poder trabajar juntos. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. El tema es que siempre hay un punto flaco en esto. Y el punto flaco no es Dios, el punto flaco somos los hombres, que no cumplimos muchas veces nuestra palabra, donde nuestras promesas caen en el vacío, porque no la podemos cumplir. Pero Dios siempre está dispuesto a tener un acuerdo, una buena relación con usted y con nosotros. Es interesante cómo se produce esto. En Nehemías 9:20, que ya lo instalo ahí, dice lo siguiente. A pesar de las rebeliones, a pesar de sus rebeliones, Dios conserva su amor por su pueblo. Aún así, en medio de todo esto, Él tiene una actitud de amor. Siempre está en Él el deseo del perdón por sobre las debilidades y las flaquezas de cada uno de nosotros. Siempre. Es así. Eso hace que el pacto de Dios, como decía recién, es un pacto que no cambia, no es mutable, es indeleble. Él lo mantiene. Nosotros lo interrumpimos. Y ese es el gran tema hoy día de esta sociedad, en que cree a media Dios. No le cree 100% a Dios, sino que se va por cosas un poco más espurias, así cosas que no tienen mucha fuerza, que no tienen fundamento. Dejan de creer en este Dios maravilloso que nos da esta capacidad para firmar una especie de acuerdo. Es interesante cómo se desarrolla todo esto. Y Él siempre tiene la preocupación, como decía, en el 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Ya la historia está conocida de parte de nosotros, la experiencia que tuvo el pueblo de Israel al avanzar por el desierto. Y aquí Nehemías refleja eso. Dios nunca abandonó a su pueblo, nunca. Nunca dejó de estar con ellos. Siempre fue fiel, siempre estuvo al cuidado de su pueblo, siempre. A pesar de las condiciones duras y difíciles
con que el pueblo de Israel avanzó por el desierto. Pero siempre estuvo. Nunca dejó de estar. Quiero decirle, hermano querido, que a pesar que usted de pronto ve lejano a Dios, nunca Él está lejos de usted. Nunca. Los que nos alejamos de Él somos nosotros. Por eso que Él dice, envió su buen espíritu. Dios ha enviado un buen espíritu a usted. ¿Sabe para qué? Para que le conozca, para que comprenda la inmensidad del amor y la misericordia de Dios. Por eso que Él ha enviado su buen espíritu. Es interesante lo que dice Nehemías, su buen espíritu. ¿Y por qué el espíritu es recomendable acá? Porque Él nos revelará toda la verdad. Seremos enseñados, seremos formados, seremos corregidos, se enderezarán nuestros caminos torcidos cuando usted capte o reciba la acción del Espíritu Santo sobre su vida. Y quise agregar este texto mencionando que nunca hemos dejado de comer y nunca nos ha faltado el agua. Usted siempre tiene alimento. Siempre. Usted no está carente de alimento. A lo mejor hoy día hay una posibilidad de que usted se regodee un poquito con la comida, pero Dios siempre lo va a alimentar. Nehemías recibía este alimento. Por eso que tenía la fortaleza y la sabiduría para realizar este magno plan de restauración de los muros de Jerusalén. Después, en el 31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Quién puede hoy decir que conoce a un Dios clemente? ¿Quién puede decir? ¿Usted ha tenido un Dios clemente? Hablábamos domingo pasado del testimonio de Katy, que en un mes tuvo una proximidad de muerte. En un mes. Supimos del testimonio del hermano de Marcia. Ya no está en la clínica. Dios clemente y misericordioso. Ese es el Dios que usted tiene. Lo que pasa, me da la sensación a mí, y esta es una sensación personal, es que como que sentimos a Dios tan lejano. Quisiéramos que Él nos susurrara al oído todos los días, o que nos tocara una mano, o que nos hiciera cariño así en el pelo. Tenemos que buscar a Dios. Usted tiene que buscarlo. Él está. Él es sempiterno, siempre está. El que no está, somos nosotros. Porque nos vamos distanciando y alejando de Dios. Él desea tener una cercanía con usted. Fíjese usted, ese es Dios, pero Él desea tener esta relación estrecha. Pero nos vamos alejando lentamente de esa realidad. Y nuestra vida espiritual, obviamente, se empobrece. Porque no estamos retroalimentados. Dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer. En fin.
el 38 de Nehemías. Aquí parece que el pueblo empieza a pegarse una reaccionada. Estoy hablando así bien. Bien, a lo mejor vulgarmente voy a reaccionar. Sí, yo creo que aquí se pegaron un chispazo. Es decir, todo lo que había pasado, cómo Dios había respaldado a Nehemías en todo el evento que había hecho, cómo había llamado al trabajo a las familias completas a trabajar en el desarrollo de esta obra. Finalmente dicen, bueno, estamos tan impresionados con lo que Nehemías ha logrado hacer, es que nos gustaría a nosotros como pueblo tomar una decisión. Y aquí empieza como que a formarse la idea de pacto, que Dios lo tenía en su corazón, pero aquí viene el consentimiento del resto de la familia. Más adelante ustedes van a ver que hasta firman unos documentos. El domingo pasado, en esta iglesia, nosotros hicimos un llamado a que se firmara un documento que es parte de la membresía de esta iglesia, que es algo que deberíamos haber tenido hecho con mucha antelación. Bueno, algunos hermanos entendieron la figura, se expuso claramente todo esto y han firmado eso. Pero otros están ahí en duda, algunos. Si tienen alguna duda, aprovecho pasar una visita en este sentido, puede acercarse a estar con nosotros, con Renato, y podemos explicar esto. Entonces aquí, como que el pueblo cae en cuenta que es necesario que se establezca un pacto. Pero este pacto tiene una cantidad, pero muy grande de participantes en este pacto. No es solamente uno solo que firma, sino que son muchos. Y aquí lo vamos a ver cómo va avanzando este tiempo de que el pacto se empieza a concretar o a acercarse a la concreción. ¿Qué dice ahí? A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Habla de fidelidad. Aquí está hablando el pueblo, no está hablando Dios o Jehová. Dice que a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Es decir, no quedó solamente en la retina, en la mente, aquí en el conocimiento, sino la vamos a hacer real. Vamos a firmar este compromiso. Y firmada por nuestros, mira, aquí empieza la cosa interesante. ¿Quién firmará? Dice, firmada por nuestros príncipes, firmada por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Las autoridades espirituales que estaban gobernando al pueblo de Israel son los primeros que van a ir a firmar. Cuando entendimos en el comité, junto con Renato, que era necesario que se hiciera este documento de membresía de la iglesia, en lo personal, y aquí yo voy a hablar de algo mío personal, no me cupo ninguna duda de que tenía que firmarlo. Entonces, ¿por qué? Porque uno en verdad puede decir, bueno, ¿y por qué debo firmar para ser miembro de una iglesia? Es para seguir los estatutos de los cuales nos rigen los organismos eclesiásticos en este país. Pero a mí Rodrigo me hizo una pregunta, o más que hacerme una pregunta, a mí hizo una comparación genérica. Dijo, en lo particular me pregunta a mí, ¿cuántos años tú vas a la iglesia? 40 años. El caso mío. Y sé que hay algunos que tienen un tiempo parecido. ¿Alguna vez firmaste algún documento después de los 40 años? Nunca. ¿Y por qué ibas durante 40 años a la iglesia?
porque quería hacerlo, porque era mi deseo. Ir voluntariamente, porque yo voy en búsqueda de mi relación con mi Creador, con mi Señor, porque yo necesito llenarme de su conocimiento, de sus capacidades, de su dulzura, de su gracia, para poder compartir con todos ustedes. Entonces me dijo, la firma es algo suntuario, porque de corazón firmaste voluntariamente para ser miembro de la iglesia. Y tiene razón el hombre. ¿Cuántos años usted viene a la iglesia? ¿O va a la iglesia? Y nunca firmó ningún papel. ¿Pero por qué viene a la iglesia? Voluntariamente. Nadie lo obligó. Usted vino porque quiere relacionarse con nuestro Creador. El pueblo de Israel, aún creyendo eso, dijo, Nehemías hizo las cosas seriamente, muy responsablemente, entonces ahora nosotros vamos a demostrar nuestra fidelidad y vamos a firmar este documento. Hoy día, hermanos queridos, la firma suya es imprescindible para cerrar cualquier compromiso, cualquiera este sea. Por eso hoy día existen los notarios. Pero antes me bastaba tu palabra, un apretón de mano, y esa era mi palabra que valía más que una firma. Hoy día no es así. Hoy día las firmas, tú firmas un documento y tienes que acreditar si tú eres el que firmó. Y te piden la huella. Entonces al lado de tu firma, tú pones tu huella para saber si el ciudadano que firmó corresponde efectivamente. Porque no hay confianza. Porque la gente siempre tiene duda. No se cree muchas veces lo que se promete. Yo quiero decir algo. Aquí, el que va a firmar en primera vez y por sobre todas las cosas es Dios. Porque Él es el Dios de pacto. Él es el que acredita una firma auténticamente legítima. Así que el tema del pacto tiene importancia, porque es lo que nace en el corazón, decir o acreditar frente a Dios. Así que el tema de firmar pasa por este pacto. Hay diferentes pactos, que no vamos a entrar en esa materia, pero hay diferentes tipos de pactos. Y Dios ha hecho pactos con la humanidad. Y yo se los voy a mostrar. Este era un pacto asociado al tema Nehemías. Y no solamente eso, circunscribiendo en aquello solamente, sino que era un pacto que Dios, porque este pacto nace de la relación que tuvo Dios con Abraham. De ahí para adelante parte. Es interesante entonces lo que pasa con los llamados a firmar este pacto. Este pacto está acreditando todo lo que le corresponde al pueblo cumplir. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? El pueblo se compromete a guardar la ley. Vale decir, todos los estatutos que tiene nuestra iglesia son para cumplirlos. Y el pueblo
se debe comprometer a cumplirlos, junto con los sacerdotes, los pastores, etc. Vamos entrando un poco al tema de quién firma aquí. Ya dijimos que eran los principales, los príncipes, los sacerdotes, los levitas, eran las autoridades eclesiásticas. Pero veamos qué dice ahí Nehemías 10:1. Dice, y el resto del pueblo, perdón, me salté, 10:1. Ahí empieza a indicar quiénes son los que firman. Y voy a leer el primero de los versículos para que usted vaya comprendiendo esta realidad. Dice, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Y después, desde el versículo 2 hasta el versículo 27, hay toda una serie de familias que también firman el documento. Es decir, esta cosa iba en serio. Firmar esto con Dios implicaba responsabilidad en la ejecución de todo lo que se habían comprometido con Nehemías el pueblo. No se olviden ustedes que él separó a las familias y les dio diferentes trabajos, diferentes actividades. Y las familias tuvieron que cumplirlo, porque si no cumplían estos compromisos, no habría sido posible haber levantado los muros. Por tanto, cuando alguien se comprometió a cumplir lo que había dicho de palabras. Pero ahora tenía que hacerlo no solamente de palabras, sino que de hechos. Hacer, poner en acción su disposición para hacer este compromiso con el Señor. Por tanto, para no hacer tan larga y enumerar a tantas personas, muchísimas, 27 familias, y todo lo que implicaba eso. Más adelante dice, y los levitas, Jesuá, hijo de Asanías, Biñul, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y así, los cabezas del pueblo, Parós, Paat, Moab, Eliam, así, empiezan a mencionar los que están bajo responsabilidad en ciertas actividades del pueblo, y ellos eran los primeros en firmar, y luego firmaban los demás. Es decir, el tema del pacto iba firmemente convencido que tenían que hacerlo. Por eso que este tema de Nehemías cobra mucha importancia lo que se estaba realizando. Y además se agregaron alguienes más. ¿Quién más se agregó? Ahí dice. El resto del pueblo. No solamente firmaron los cabezones, digamos, ¿no? Sino que el resto del pueblo. Los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Se habían alejado de pueblos paganos y se habían vuelto a donde estaba la ley de Dios, que empezaba a gobernar la vida de los que habían reconstruido esa tierra. Con sus mujeres, las familias enteras, hermanos queridos, familias enteras, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión, y aquí me gustó esta palabra, discernimiento, comprensión y discernimiento. Si usted comprende bien a cabalidad lo que significa un pacto, usted va a tener discernimiento para saber cuándo tiene que hacer la faena o la actividad que Dios está requiriendo de usted. Va a tener discernimiento.
A lo mejor va a ser necesario que alguien le dé una pequeña orientación, pero usted va a tener esa claridad. Si de paso venía la ayuda necesaria para que usted adquiriera estas capacidades y ponerlas en funciones. Entonces aquí no solamente está la palabra pacto de por medio, sino que está todo aquello que implica una enorme cantidad de acciones tendientes a cristalizar este objetivo que Dios había puesto en su corazón por ser Israel el pueblo escogido de Él. Entonces tenemos que echar mano a la comprensión y al discernimiento para desarrollar la obra de Dios. ¿Qué involucraba también esto? Mientras analizaba el tema, me llamó la atención algo que es hoy día una debilidad entre los hombres. Y por eso quise ponerlo. Hoy día el tema de la infidelidad a no cumplir una palabra o un pacto es algo completamente trivial. Muchos que dicen voy a cumplir no lo hacen. Y ojo, por favor, hermanos, yo no estoy dirigiéndome solamente en este concepto a los que estamos en esta habitación, sino que hablo de nuestra sociedad completa. Completa. Y voy a traer una gran problemática que está teniendo hoy día un expresidente de la República. Ustedes han escuchado la problemática en que está don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no? Ha declarado él, no ante los tribunales, sino que públicamente, que él había confiado todo a su hermano Francisco y que nunca dudaba y ni dudaría de que él estaría haciendo las cosas bien. Diálogos que tuvo ahí o información que entregó a través de una conferencia de prensa, dijo además que su hermano Francisco le decía, mira, Eduardo, quédate tranquilo porque todos tus bienes están resguardados por mí. Hoy día lo están demandando al expresidente de la República. Es que ni siquiera la firma tuvo importancia. No le importó nada que haya sido expresidente de la República. Igual lo engañó. Y mintió. Le falsificó una firma. Y dicen que también le metieron una huella digital. No debe haber sido de Frei, yo creo, supongo. Pienso en lógica nomás. Otra huella digital. ¿Y quién comprueba la huella digital si tú no firmaste frente a lo que hizo un notario? Esa huella digital puede haber sido falsa. Es decir, la huella puede haber sido legítima, pero no de él. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que en esta sociedad hay un problema grave con el dinero. Grave. El amor al dinero corrompe los corazones de los hombres. Lo corrompe. Es engañoso. Mira, yo escuchaba ayer la noticia. Hay alguna noticia que yo no sé si tienen fuentes originalmente fiables, ¿no? Pero decían que es posible que el fraude puede llegar a 7.000 millones de pesos. ¿En qué se gastó 7.000 millones de pesos, por favor? ¿Qué hizo con los 7.000 millones de pesos? Bueno, también hoy día el expresidente Frei tiene el riesgo de perder su casa. Porque el banco Scotiabank lo demandó por 400 y tantos millones de pesos. No escuché yo 400. Demanda, porque se hablan de muchas cifras, pero lo que está en los tribunales
son 400 y tantos millones de pesos que le están demandando. Lo que está en los tribunales. ¿Por qué? Porque no fue fiel a su pacto que tuvo con su hijo, con su hermano Eduardo. Valía nada la firma. Por eso es que el pacto, hermanos queridos, tiene que ser desde el corazón y no desde la mente ni la firma, porque no acredita nada. Usted, cuando ha tomado un pacto con Dios, ha tomado un pacto de corazón. Por eso es que usted está acá por muchos años en la iglesia sin haber firmado nunca un papel. Porque usted ama a Dios. Porque usted quiere amar a Dios. Porque quiere tener cercanía con Dios. Usted en esta prédica va a entender que usted ha hecho un pacto con Dios, pero en amor. Por su bondad y por su misericordia. Qué triste lo que pasó con el señor Frey. Pobre hombre. Yo no sé, imagínate la desazón familiar. Su mujer, sus hijos. ¿Cómo va a restaurar esa relación entre él con su hermano Francisco, que lo engañó de forma brutal? Y más encima le decía, quédate tranquilo, Eduardito, porque ándate tú nomás, como te nombraron embajador plenipotenciario en China o en el Medio Oriente, no sé dónde. Anda a trabajar nomás tú, yo me quedo aquí a cargo de todo. Oye, es como mandarle a guardar un bistec a un gato, ¿no? Qué terrible. Aquí falló el pacto, pues, amigo. Aquí no estuvo el pacto, porque ese pacto no fue de corazón. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando históricamente del pacto de Dios con el pueblo y particularmente en el tiempo de Nehemías, yo quiero retrotraer ese pacto al corazón de ustedes esta mañana. Y usted tiene que tener un pacto con Dios. Un pacto de amarlo a pesar de todas las cosas que le puedan ocurrir, porque Él siempre va a estar con usted. Él nunca lo va a abandonar, nunca lo va a dejar de lado, nunca va a dejar de escucharlo. Nunca, pero nunca, porque Él es sempiterno. Él no es mutable como el corazón nuestro. No es mutable, no se transforma de una sola línea. Maravilloso que tengamos un Dios así, ¿o no? Mire, ¿cuántas personas usted conoce en su ambiente social que pueda decir, yo con este compadre confío todo? Yo creo que levante la mano y lo sobran los 5 dedos. Hoy día no hay confianza. Porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién más tiene que cumplir este pacto? Mira. ¿Quiénes? Extraje el texto que me interesaba precisar. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas. Cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Ojo, el dinero que recauda la iglesia, sus diezmos, sus ofrendas, no son de los pastores, ni de nadie. Es del Señor. Es de Él. No se puede tomar ni un centavo de este dinero, porque no es suyo, ni tampoco es mío.
lo que usted entregó como diezmo, lo que entregó como ofrenda, ya no le pertenece, es del Señor. Por tanto, cuando usted traiga su diezmo al alfolí, usted va a tener la tranquilidad, o debiera tenerla, que este dinero que está acá no le pertenece a las autoridades de la iglesia. Y aquí tenemos harta experiencia en este sentido en esta iglesia. Por eso es que cuando se vieron estos temas, yo los reprobé desde el fondo de mi corazón. Porque yo sabía que ese dinero era tomado indignamente para objetivos que no son el trabajo y la obra de Dios. Y aquí, ¿por qué quise mencionar esto? Porque el dinero es como el orín. Se corrompe, se destruye el corazón de cada uno de nosotros. Así que en este pacto que Dios quiso establecer con el pueblo en aquellos días, mencionó a los que manejaban las luquitas, pues. Por alguna razón lo menciona, ¿no? Alguna razón tendrá por la cual Dios lo incluye. Me muevo mucho, Rodriguito, ¿eh? Te desenfoco. Después de esto, se dedican Nehemías a reconocer los méritos y las cualidades de quienes habían trabajado y dándole el honor a Dios. Y ahí aparece en el texto una dedicación del muro, donde él invita a los cantores, a los cantantes, a todo el mundo a darle gracias a Dios porque se había logrado el objetivo. Se subieron arriba de los muros, cantaron, todo el mundo sabía. Todo el lugar donde se levantó en Jerusalén se escuchaban los cantos y las voces de alegría, porque el pueblo estaba dando gracias a Dios porque había levantado los muros. Una gratitud del pueblo que lo expresó a través del canto. Hoy día usted en la mañana estaba expresando una gratitud a Dios a través del canto. Es una alegría cantar a Dios. Te llena el corazón de paz y de tranquilidad. Bueno, todos esos textos que están ahí, del 12 al 27 al 42, hablan de ese tema que no lo quise desarrollar. Es interesante esto porque puse pactos y otros pactos que Dios ha hecho con el hombre. Eso está escrito en Jeremías 6:18. Dice, más estableceré, yo hablando de otros pactos ahora, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿A quién se refiere, cree usted?
¿Quién cree que Dios le dijo esto? ¿A quién? A Noé. ¿Y Noé sobrevivió al diluvio? Sí. Dijo, yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca toda tu familia. Él hizo un pacto con Noé y lo cumplió. ¿Cuándo pasaron los 40 días? Salió por la ventana Noé a mirar qué pasaba, soltó una palomita para ver si volvía, y dice que volvió como una señal buena, parece que indica la escritura, la hojita que traía, un olivo, y él dijo, ya, el agua está decantando. Cumplió su palabra. Es que Dios es un Dios de pacto que no falla. No falla. A raíz de esto mismo, hace tiempo atrás que estuvimos allá no sé, aquí los jóvenes estaban allá en esos días, en Osorno. ¿Quién estuvo en Osorno? Felipe estuvo en Osorno, la Dorita, ¿quién más? ¿Ustedes dos? ¿Alguien más? El Benja, el Felipe. ¿Vieron el arco iris? ¿Ah? ¿En Osorno? Increíble, ¿eh? Yo había visto muchos arcoíris, pero primera vez que veo uno que es extraordinariamente maravilloso. Apareció de súbito. Y cuando apareció, me acordé de esta promesa de Dios, que nunca más castigaría a la tierra con un diluvio. Así que usted no tenga miedo cuando venga el agua. No va a morir por un diluvio, porque es la promesa de Dios para la tierra. Y cuando vea el arco iris donde quiera esté, diga, gracias Señor, porque esto es lo visible del pacto que tú hiciste con nosotros en la tierra. Nunca más moriremos por un diluvio. Así es Dios. Así es Dios. Yo no sé cuántos miles de años han pasado desde que Dios estableció este pacto con los hombres, o con la tierra más bien. No sé cuántos años. Miles. Pero el pacto está vigente. No se ha borrado, no se ha cambiado, porque Él es un Dios que no cambia, que no muta. Hermano, usted hoy día está creyendo en un Dios extraordinariamente poderoso, extraordinariamente valiente y misericordioso, porque siempre está escuchando el clamor de tu corazón y de mi corazón. Hoy la palabra pacto tiene que tener un significado distinto para su vida, porque Dios estableció un pacto con usted. La muerte de Jesús, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, estableció un pacto de salvación para su vida, para ser cercano a Dios cuando usted está lejos. Así es que en el Dios que confiamos es un Dios poderoso. Termino con esta definición. Sin lugar a dudas, cuando Dios establece un pacto, Él siempre lo cumplirá por su condición de ser un Dios sempiterno, e intentará por siempre mantener una relación sana y estrecha con el hombre, en procura de su salvación, otorgándole de manera permanente
el perdón, con una clara intencionalidad de llamar al hombre a arrepentirse de sus cerrados y lejanos caminos. Siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos, siempre, siempre. Y Él siempre te va a perdonar, siempre. Él estableció esta condición de salvación para tu vida y Él no va a cambiar, nunca. Él es así, es un Dios maravilloso. Dios bendiga sus vidas en estos días. Amén. Palabra, vida abundante.